por el Señor. ¿Sí entiendes? Entonces, aunque las demás personas quizás no te valoren, aunque las demás personas no te reconozcan o no te miren, Dios te conoce si tú le amas, si tú le sirves. ¿Sí entiendes? Eso es lo más importante que nosotros deberíamos de siempre atesorar en nuestro corazón. Si Él está con nosotros, ¿sí entiendes? Es lo más importante que puede pasarnos. Mira, vamos, déjatelo aquí en Gálatas. Abre tu Biblia en Gálatas. Algo en el capítulo 2. ¿Cómo habla Pablo aquí en los Gálatas? Lo tienes, hermano. Gálatas capítulo 2, vamos a leer del 6. Quiero que medites. Lo importante es que valores lo que Dios dice. Si tú estás buscándole, debes de aprender a confiar en Él, que eso es lo más importante. Quizás otras personas no te van a aceptar, quizás otras personas no te van a reconocer, pero tú tienes que creer, poner toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes? Hay varios versículos que hablan acerca de esto. Mira, vamos a leer, ¿lo tienes? Dice el 2, capítulo 2, versículo 6, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Si entendieras todo, si leyéramos todo lo que va hablando Pablo, está hablando acerca de cómo él recibió su ministerio, cómo Dios le habló. Él fue después a Jerusalén, habló con los que tenían reputación, pero había ahí unos hermanos, eso lo habla en el versículo 4 y 5, que no eran realmente hermanos, no vivían realmente para el Señor, sino que solamente andaban espiando a estos hermanos, a Pablo y los que con él iban. En este caso dice ahí que iba Tito, y estos hermanos querían esclavizarlos otra vez. Pero el punto que quiero que pienses, que medites, si en verdad tú estás buscando a Dios, sirviendo a Dios, lo que otras personas digan, lo que el diablo aún te traiga a tu mente, tú tienes que ser firme, tú tienes que confiar en Dios, lo que Él ha hablado, lo que dice su palabra, Él no lo va a cambiar. ¿Sí entiendes? Tienes que ser bien firme para que tu fe no se mueva por lo que aún venga a tu mente, porque el enemigo atacará tu mente por pensamientos o lo que otras personas digan. Tú tienes que creer, si en verdad estás buscando a Dios de todo tu corazón, tienes que creer lo que su palabra dice. Confiar en que Él está contigo, no importa que se levanten personas, no importa que te ataquen, tú debes de aprender a confiar. ¿Sí entiendes? Para que no te muevas, para que un día no estés creyendo que a lo mejor sí hay Dios, otro día que quizás no hay Dios. No, tú tienes que creer, tienes que entender, nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Tú tienes que poner toda tu confianza en Él. No escuches rumores, no escuches lo que se diga a tu alrededor. Confía en Dios. Si no aprendemos a confiar en Dios, hermano, así estarás. Un día quieres buscar a Dios, otro día no, y no está bien, porque pareciera que no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, y como si no comprendiéramos que vamos de pasada, no somos
nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. ¿Sí entiendes? Entonces lo que otras personas digan, Pablo dice aquí, y quiero que lo medites y lo entiendas en una manera limpia. No vais a decir, siendo un rebelde, siendo un desobediente, decir, no me importa lo que los demás digan. ¿Sí entiendes? Creo que lo puedes mirar en una manera limpia, donde Pablo está hablando acerca de que él no se iba a dejar dominar o esclavizar de aquellas personas que quizás traían otro mensaje, que los querían esclavizar, que les querían poner cargas, de las cuales dice ahí, si lees en el 4 y 5, Cristo ya nos había libertado. ¿Sí entiendes? Entonces en el 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace, ¿qué dice, hermano? Dios no hace excepción de persona. No importa que haya sido tú en otro tiempo. No importa si, yo no sé, si eras muy estudiado o no. No importa si tenías mucho dinero o no. La palabra de Dios dice que Él no hace diferencia entre el rico y el pobre. ¿Sí entiendes? Él no hace diferencia entre el príncipe o cualquier persona. Delante de Él no hay excepción de persona. Sí estás aquí, hermano. Entonces, si tú confías en lo que Dios ha hecho por ti, en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, no deberías de dejarte mover de ninguna manera de esta salvación. ¿Sí entiendes? Pon toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Pronto vamos a pasar de esta tierra, la verdad. ¿Estamos preparados? ¿Estamos esperando, contentos que eso acontezca? ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia ahí en 2 de Corintios. En el capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 14. Pero el versículo más aquí que quería recalcar es el 16. ¿Lo tienes? 2 de Corintios capítulo 5. Dice, versículo 14, porque el amor ¿de quién? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿luego qué? Nosotros debemos de entender que este sacrificio, está diciendo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos une, nos liga. ¿Sí entiendes? Pensando esto, dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y fíjate lo que dice el 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para quién. Que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por nosotros? Entonces, ¿para quién debemos de vivir? Pon toda tu confianza en Él, en verdad. Que si la gente no te aprecia, que si no te valoran, que si no te quieren reconocer, mira que con un corazón limpio, con un corazón humilde, ¿sí entiendes? No me importa que si quieren y si no, no con palabras así. ¿Sí entiendes? Dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué dice, hermano? A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? ¿Sí entiendes, hermano? Mira por eso lo que leímos en Gálatas, lo que eran estas personas, no me importa nada de eso. ¿Sí entiendes? Los que tenían reputación, no me importa. Mi fe, mi confianza está en Cristo. Porque habrá momentos, mira, hermano, en verdad esto es como
por una línea bien angosta, que lo entiendas, porque te puedes desviar por un lado o para otro si no lo haces con un corazón limpio. Cuando tú en verdad estás entregado al Señor, has decidido servirle, tu fe, como lo que leímos ahí en el 15, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que resucitó y murió. O sea, cuando tú te has entregado al Señor, tienes que confiar, poner toda tu confianza, toda tu fe en el Señor. Lo que las demás personas digan no afectará tu fe. ¿Sí entiendes? No afectará tu decisión de buscar a Dios. Por eso lo que leímos en el 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Mira, ni para bien ni para mal. Si una persona era muy tu amigo, o tú lo conocías, o era de tu pueblo, o lo que sea, o tú lo conocías, y tú sabías lo mañoso que era y como tú quieras pensar de él, de aquí en adelante no lo debes de conocer de esa manera. ¿Sí estás aquí? Tanto para bien y para mal. Nada tienes que recordar, nada tienes que hablar acerca de esas cosas. Porque aquí está diciendo, mira, y aun si a Cristo conocimos según la carne, y no es que andaba en la carne, sino según humanamente, físicamente, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha triunfado, ha vencido, está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí entiendes? Es reconocer que Él tiene todo el poderío. Si tú has leído, en los tiempos que Él anduvo aquí predicando, ni sus hermanos creyeron en el Evangelio. ¿Sí entiendes? Ellos no creían. Hasta después que Él fue muerto y resucitó, entonces es que comenzaron a hacerse sus discípulos unos de sus hermanos. ¿Sí entiendes? Entonces tienes que mirar, la propia familia de Él no creyó en Él. Si tú te vas a guiar por lo que dicen los que están a tu alrededor, vas a fracasar. ¿Sí entiendes? Cuando nuestro Señor Jesucristo, o cuando iban a hacer la fiesta y sus hermanos le dicen, si ve a la fiesta y hazte público delante de los demás, nuestro Señor Jesús le dijo que Él no iba a ir, que no era su tiempo. Para las otras personas, cualquier hora era su tiempo. Pero para el que sirve a Dios, hay un tiempo. ¿Sí entiendes? Y tienes que aprender, como al principio decía nuestro hermano Carlos Ira, si Dios nos va a pasar por situaciones, nosotros tenemos que esperar en Él, confiar, creer y no movernos. ¿Cuál es la dificultad que estás pasando? Si sirves a Dios, hermano, tienes que entender, esa dificultad tiene que ser para acercarte más a Él, no para retroceder. Tienes que poner toda tu confianza en Él. Y podrán pasar meses o años para que puedas ser librado de esa situación, pero tienes que entender que si así es la voluntad del Señor, eso es lo mejor. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba para ser crucificado, Él tomó la decisión de ir a la cruz. ¿Sí entiendes? Tienes que entender eso, porque cuando Pedro le corta la oreja a este soldado, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿acaso yo no podré decirle a mi Padre que me envíe unas legiones de ángeles? ¿Sí entiendes? Si Él hubiera mandado que vinieran legiones de ángeles para defenderlo, ¿iba a ir a la cruz? No. Él tenía el poder y Él podía decidir no ir a la cruz. ¿Sí entiendes? Pero Él tomó la decisión de ir a la cruz por nosotros. Y aún así, aunque Él sabía lo que iba a padecer, fue y rogó al Padre, pero le pidió que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre.
Entonces, si tú estás pasando por situaciones difíciles, pon toda tu confianza en Dios. Tú tienes la oportunidad y tú puedes elegir en no soportar más, en retroceder. Tú tienes esa autoridad. Pero de esa manera cumplirás el propósito de Dios. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Cumplirás el propósito de Dios haciendo tu voluntad? No. Entonces, si es la voluntad de Dios, mejor que nos ayude, que nos fortalezca para poder pasar esa situación y salir victoriosos. ¿Sí entiendes? Es lo mejor. Debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor. Él se agrada de nosotros, hermano. Si le servimos, si le tememos, si hacemos la justicia. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia aquí en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 34 en adelante. Gloria a Dios. Debemos de poner siempre, hermano, toda nuestra confianza. Yo sé que de una u de otra manera vamos a pasar quizás momentos difíciles. Y es verdad, nosotros tenemos la elección de agradar a Dios, de esperar en Él o de apartarnos. Sí. ¿Sí entiendes? Nuestro Señor Jesús, cuando le dice esto a Pedro, es porque Él podía llamar, Él podía hablar al Padre que le enviara unas legiones de ángeles para que lo defendiesen. Pero si lo hubieran defendido, entonces no hubiera ido a la cruz. Pero no, Él mismo dijo, nadie le quitaba la vida, Él solo la ponía para nosotros, para darnos vida. ¿Sí entiendes? Entonces tú eliges, tú solo tienes que esforzarte y ponerte en las manos del Señor. O retroceder. Tú eliges, hermano. Pero lo mejor es esperar que se haga su voluntad. Pedirle ayuda que nos fortalezca. Mira, hermano, si entendiésemos así como dice, como leímos, que ahora nosotros no debemos de vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Sí entiendes? Eso es para nuestro Señor Jesús. Para Él debemos de vivir. Pero preguntémonos a nosotros mismos, ¿vivimos para Él? ¿Realmente estamos buscando el agradarle, el servirle, el hacer su voluntad, el obrar justicia? ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer el 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Que Dios no hace excepción de persona. Mire, hermano, aquí es cuando Pedro fue y habló con Cornelio y con la familia de Cornelio. El Espíritu Santo ya le había hablado que no llamare a las demás personas común, porque Dios en su misericordia nos ha limpiado. ¿Sí entiendes? Nos ha llamado para santificarnos, pero que nosotros le amemos. Por eso dice aquí en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona. 35, sino que en toda nación se agrada ¿de quién? ¿Sí entiendes, hermano? Dios se agrada, Él tiene gente en todas las naciones. Se agrada de aquellas personas que le temen y que hacen justicia. Mira, hermano, antes era solamente la oportunidad para los judíos. Ya tú lo has escuchado, yo creo que ya lo sabes. Pero Dios en su misericordia nos abrió una puerta,
una oportunidad grande. Y si nosotros aprendemos a temerle y andar en justicia, andar en rectitud, vamos a agradarle. ¿Sí entiendes? Por eso dice ahí, sino que en toda nación se agrada. ¿Sí sabes qué es eso? Se agrada del que le teme y hace justicia. Si esto buscamos, hermano, el temor del Señor no es el temor en el que estás espantado, no, porque cuando una persona honra, el hijo que honra al padre, ¿debería de temerle o no? No lo entiende uno quizás por cómo fuimos enseñados, pero el hijo debería de temer al padre. ¿Sí entiendes? No en el temor de que te apareció allá una imagen, algo que te espantó. No, no, no. ¿Sí entiendes? Porque lo vas a respetar. Mira, a la policía le deberíamos de temer. No del temor del que nos va a dar un espadazo, nos va a dar un balazo. Pero un temor limpio donde tú los vas a respetar. ¿Sí entiendes? Un temor en el que tú vas a reconocer que aquella persona es autoridad y no puedes hablarle como sea, porque aquella persona es autoridad. ¿Sí entiendes? Está sobre de ti. Porque la misma palabra dice que aún a nuestros patrones les obedezcamos con temor y temblor. Piensa. ¿Sí entiendes? No es que vas a mirar al patrón como alguien que va a venir y te va a castigar y te va a dar unos latigazos o te va a torturar. No, no, no está hablando de esa manera que le tienes que temer. Donde tú tienes que mirar a aquella persona con respeto. Lo debes de honrar. ¿Sí entiendes? Entonces, nosotros aquí, Dios quiere que nosotros le honremos, que nosotros temamos, que le respetemos, que le valoremos, que en verdad sepamos quién es Él. No que nos acerquemos como a cualquier personita así, como si no fuese nadie. ¿Sí entiendes, hermano? ¿Sí entienden? La diferencia de una cosa y otra. Sí debe de haber ese temor, porque si no hay ese temor, no respetarás a las personas. Ese temor es un temor limpio, donde lo vas a tener reconociendo que aquella persona tiene autoridad sobre ti. ¿Sí entiendes? No del temor que hemos aprendido o hemos escuchado nada más, que es un temor espantoso donde no puedes estar porque te da miedo. Entonces Dios quiere que le temamos y que hagamos justicia, que hagamos lo que a Él le agrada, las cosas rectas. De esa manera, hermano, Él se agradará de nosotros, porque es lo que leímos. Él se agrada de el que le teme y el que hace justicia. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de valorar todo lo que Dios hace, ha hecho y tiene preparado para nosotros. En verdad, hermanos, pronto pasaremos de esta tierra. ¿Cómo no debemos andar con ese respeto, con esa reverencia al Señor? ¿Sí entiendes? No es un Dios muerto, no es un Dios que no puede hablar, no es un Dios que no mira. No es un Dios como el de otras naciones. Este Dios verdaderamente es el único Dios. Mira, abre tu Biblia en Romanos, adelantito. Gloria a Dios. En el capítulo 7, gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tienes, hermano?
en el 7:4, y que miremos esto que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Este sacrificio, todo lo que Dios ha hecho, que Él ha preparado, porque lo hemos leído en Efesios, habla que estas cosas Él ya las había preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí entiendes? Mira, hermano, no sabemos cuántas otras generaciones vayan a alcanzar esta oportunidad. No sabemos cuántos más años vaya a esperar para la venida del Señor. Pero hoy a nosotros nos ha dado esa oportunidad. ¿Sí entiendes? Debemos de aprovecharla. Mira, en el 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién, hermano? Nosotros, hermano. Fíjate bien lo que leímos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Todas las cosas que estaban en contra de nosotros, que a nosotros no teníamos la oportunidad de ser pueblo de Dios, todas esas cosas fueron por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quitadas de nosotros. Cuando morimos a eso, es que eso no tiene más autoridad sobre nosotros. ¿Sí entiendes? Dice: mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es Él? ¿Qué leímos allá? Que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Si entiendes, no podemos vivir o decir que somos cristianos o que, no sé, que seguimos a Cristo y viviendo a nuestra manera, haciendo nuestra propia justicia. Hermanos, si vamos a vivir así, en verdad nos engañamos a nosotros mismos. No debemos hacer nuestra voluntad. Debemos de pedirle, suplicarle a Él que nos enseñe si lo que estamos haciendo es su voluntad o no, si es que no lo entendemos. Por eso dice: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? En Efesios nos dice que Él nos ha dejado las obras que quiere que hagamos. Él los ha instituido en la manera que quiere que andemos. ¿Sí entiendes? No podemos andar como sea. No podemos decir que somos cristianos y llenos de avaricia, de odio, de rencor, llenos de las cosas de este mundo. ¿Sí entiendes? Si somos cristianos, verdaderamente debemos de vivir para Él. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. Eso, hermano, es algo que debemos de ponerlo realmente en nuestro corazón. Mira, abre tu Biblia ahora en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 28 nada más. ¿Lo tienes? Pablo ahí les habla, si leyéramos todo desde el 17 a los judíos, porque estas personas todavía traían eso de la ley y creían que ellos eran superiores a todos nosotros. ¿Sí entiendes? Porque así lo decía la palabra, pero mira lo que dice aquí en el 28, capítulo 2, versículo 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mira el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? Cuando nosotros servimos a Dios, buscamos a Dios de corazón,
esa alabanza que recibiremos no será de los hombres, sino de parte de Dios. En verdad, hermanos, Dios hablará de ti, Dios te honrará, Dios testificará si en verdad te estás esforzando, si le estás buscando. ¿Sí entiendes? Y eso no será de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Entonces pongamos toda nuestra confianza, creamos. Mira, hermano, vamos a leer en el capítulo 3, desde el versículo 27, ahí cerquita, dice, lo tienes, ¿eh? El 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? Hace una pregunta. No, sino por la ley de la fe. Dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente. ¿Qué dice, hermano? ¿Sí entiendes? Ese es al Dios que servimos. Antes no era nuestro Dios, pero hoy que es nuestro Dios, que no pase con nosotros como dijo de Israel, que todo el tiempo estuvo con sus manos extendidas a un pueblo rebelde y contumaz. ¿Sí entiendes? Si Dios nos está hablando, mire, hermano, preparémonos, busquémosle, pidámosle ayuda. Si en alguna área nos hace falta, supliquémosle ayuda, pero que en verdad busquemos vivir para Él. Si otros no quieren, hermano, esforcémonos nosotros, esfuérzate. ¿Sí entiendes? Él se agrada de eso. Él quiere que en verdad, que no lo miremos como un mito, como una fábula, que lo miremos como Él es, el Dios omnipotente, que es real. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer en el Salmo 147. En el versículo 11. ¿Lo tienen, hermano? Gloria a Dios. Practiquen para que se hagan más hábiles cada vez, hermano. A la primera, así que en cuanto le den así a la Biblia, que se abra. ¿Lo tienen, hermanos? Mira, dice: se complace Jehová en ¿quiénes? En los que le temen. ¿Y qué más? ¿Sí entiendes, hermano? Se complace Jehová en los que le temen. Cuando dice se complace, ir, hermano, míralo. No sé si lo alcanzas a entender lo grande que es esto. Dios habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, que en Él se complacía su alma. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes, hermano? ¿No quisieras que Dios se complaciera de ti? ¿Que Él se agrade, que Él esté contento contigo? ¿Me entiendes? Eso deberíamos de buscar. Que lo que estamos haciendo agrade a nuestro Dios, lo apruebe. Lo que hagamos, que sea agradable delante de Él. Pero aquí dice unas cosas, dice que le agradan. Dice: se complace Jehová en los que le temen. Tenemos que valorarle, respetarle, entender la grandeza de Dios, su poderío, y en los que esperan en su misericordia. Mire, hermano, aquí es nuestra fe probada. Esperar en su misericordia es que nuestra fe y nuestra esperanza tienen que ser probadas. ¿Dices que eres cristiano? Vas a pasar por momentos difíciles. ¿Esperarás en Él? ¿Esperarás que Él te levante, que Él te ayude? ¿Sí entiendes? Si lo haces, complaces al Señor. Pero si no lo haces, te complaces a ti mismo.
y a Dios no le va a agradar. Pon toda tu confianza en el Señor, hermano. Pongamos toda nuestra esperanza en Él. Si otros no quieren, mira, con que tú preocúpate así, con que Dios se complazca de ti, tú sigue adelante. Si a las personas no te miran bien, no te aprueban, no quieren estar contigo o cualquier cosa, te dije al principio, con una mente limpia, con un corazón limpio. No, porque yo he escuchado unos que no me importa, si no me saludan, y así hablando con jactancia, no de esa manera. ¿Sí entiendes? Con humildad. Esperemos en Jehová. Ora a Dios. En verdad, pidámosle sabiduría para vivir solamente para Él. ¿Sí entiendes? Te voy a leer por último, ir en Efesios. Abre tu Biblia en Efesios. En el capítulo 1. ¿Lo tienes, hermano? Mira, lo repasas en tu casa. Solamente quiero que lo leamos así rapidito. Pero repásalo y lo vueles y lo meditas. No nomás lo dejes así. Porque si nosotros entendemos lo que está hablando aquí, nuestra fe debe de aumentar. Si no lo entendemos, no va a aumentar nuestra fe. Debes de creer. ¿Lo tienes, hermano? Efesios 1:15. Vamos a esperar un poquito, hermano. Ahora sí vamos a leer. El 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira bien lo que dice aquí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mira bien lo que dice, en el conocimiento de quién. El espíritu de sabiduría y de revelación es para el conocimiento de Dios. Y luego dice el 18, para que nos alumbre, dice, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, para que puedas entender, para que puedas comprender, para que sepas. Mira, eso es lo que está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es que. O sea, para que realmente tú comprendas qué es lo que Dios tiene para ti. Para eso Pablo está orando, para que Dios les haga entender, les abra el entendimiento, que estos hermanos se llenen del conocimiento de Dios y puedan comprender cuál es la esperanza ¿a qué dice? A que Él os ha llamado. Fíjate, si entendemos cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y dice, y cuál las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Si entendemos esto, lo que Dios tiene preparado para nosotros, si llegamos a entender, si entiendes cuál es nuestra esperanza, es como tú vas a reconocer, entender todos los tesoros que Él tiene para ti. Entonces, ¿cómo tú mirarás a las cosas de este mundo si sabes lo que te está esperando? ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí, hermano? Necesitamos entender que nuestro entendimiento sea abierto para poder comprender cuál es nuestra esperanza. Porque, hermano, si no tienes esperanza, no hay por qué luchar. ¿Sí entiendes? Si tú no sabes lo que hay del otro lado, ¿para qué vas a caminar tanto? No tiene caso.
pero necesitamos comprender qué es lo que Dios tiene para nosotros, que es algo grande. Para eso es que Pablo estaba orando, para que les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Sí entiendes? Para que les alumbre los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza. Solamente para que sepan cuál es la esperanza a la que fueron llamados y cuáles son las riquezas de gloria de la herencia que Dios tiene para los santos. Pero si no sabemos qué tenemos, no tenemos por qué luchar. Entonces es importante que sepamos, para que no te detengas, para que no mires hacia atrás, para que pongas tu mirada verdaderamente en el Señor Jesús. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga.